Tienes toda la razón. Ahí sí, ahí. Ya, si pueden aprobar la grabación. Listo. Habíamos visto en la clase anterior álgebra relacional, operaciones unarias y operaciones binarias trinarias. Recordemos que álgebra relacional no es más que un conjunto, un lenguaje que concierne un conjunto de herramientas para hacer exploración de la información de las entidades y sus relaciones. Recordemos también cuando hablamos aquí de relaciones, bueno, en este caso en relaciones hablamos de tablas, ¿sí? Aquí ya nos referimos a tablas como tal. Recordemos que en el modelo de entidad-relación, las entidades eran objetos con características o atributos y las relaciones eran la manera de cómo asociar estas relaciones. Recordemos por aquí, vamos a ver el modelo de entidad-relación. Un segundo aquí. Recordemos que un modelo de entidad-relación, como vemos, por ejemplo, tenemos las entidades que les identificamos con un rectángulo y las relaciones las identificamos con un rombo. Y los atributos en óvalos, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo un poquito más claro, por ejemplo, de cliente, el objeto, la entidad cliente, la entidad cupón, cada una de estas entidades con sus respectivos atributos. Como ven aquí, por ejemplo, la entidad cliente con su cédula, nombre, correo electrónico, teléfono, el cupón con su número de cupón, la hora, el importe, la fecha, ¿sí? A la que corresponde el cupón, ¿no es cierto? Y la relación compra. Recordemos que las relaciones también podrían tener, y obviamente normalmente tienen atributos propios. En este caso, por ejemplo, el cliente compra cupón, aquí probablemente esta compra. Esta relación compra podrá irse reflejada en una tabla que se llame, igual podría llamarse compra o podría llamarse factura, tal vez, ¿no es cierto? Una factura es más o menos la asociación entre un cliente y un producto que es comprado, ¿no es cierto? Donde se registra la fecha de la compra, la hora, la forma de pago y todo, ¿sí? Entonces, y recordemos, pero que ya en álgebra relacional ya no hablamos, ya no diferenciamos normalmente entre entidades y relaciones, sino ya aquí, por ejemplo, si en el modelo de entidad-relación decimos aquí tenemos dos entidades y una relación compra, en álgebra relacional sencillamente vamos a decir tenemos tres tablas o tres relaciones, cupón, compra y cliente, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos entonces aquí, trabajamos con distintos operadores. Habíamos visto que hola Mario, buenas noches. Se nos unió Mario también. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Entonces, recordemos que habíamos visto operaciones relacionales unarios, operaciones de la teoría de conjunto, operaciones derivados. ¿Sí? Para los que se perdieron la clase anterior, ya voy a subir hoy día los videos de la grabación de la clase anterior y las de hoy también. Y disculpas que no pude subir antes. Pues, como dice aquí, recuerden, teníamos varios tipos de operadores, por ejemplo, operación de la teoría de conjuntos, la unión. Por ejemplo, aquí el esquema es igual al de la relación R y al de la relación S, ¿no es cierto? Cuando decíamos que se mantenía el esquema de las tablas, queríamos decir que el número de atributos o los atributos no cambiaban, ¿verdad? También la intersección, la resta, producto cartesiano.
Recordemos el producto cartesiano, lo que hacía era una fila de la relación R le multiplicaba por todas las filas de la relación S, luego la segunda fila de la relación R le multiplicaba o se unía, se asociaba con todas las filas de la relación S, luego la tercera fila de la relación R se multiplicaba con las filas de todas de la relación S, ¿verdad? Aquí tenemos unas tablas. De ejemplo, por ejemplo, fabricantes, ventas, productos, ¿sí? Y habíamos hecho un ejercicio interesante en la última clase sobre cómo operaban, por ejemplo, el producto cartesiano y cómo operaba el join natural. Por ejemplo, habíamos mandado como ejercicio este de aquí. Estos dos de aquí. Estos son, por ejemplo, joins natural. Un join natural, como lo dice aquí, el join es la manera de juntar dos tablas o dos relaciones de acuerdo a sus atributos coincidentes. ¿Sí? ¿Cómo de acuerdo a sus atributos coincidentes? Primero, bueno, recordemos que detrás de un join, en realidad hay una operación de un producto cartesiano por una selección. Recordemos que la letra sigma hablaba de selección en base a una condición, es decir, una selección de filas en base a una condición. ¿Sí? Entonces, sean R y S dos relaciones, la operación RS es la unión, es el join, perdón, entre las dos relaciones. El asterisco representa la operación join natural. Y esta operación join natural es equivalente a realizar un join con una selección, con la condición de igualdad entre los atributos de igual nombre, y luego proyectar eliminando las columnas con nombre repetido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de un join aquí, más un join acá, y hacíamos una proyección. Recordemos que el pi es proyección. ¿Qué quiere decir proyección? Iván, si nos recuerdas, ¿cuál era el operador de proyección? ¿Qué hacía este operador de proyección que viene representado con la letra pi? Iván o Juan Pablo. El profe ahí me cogió la lección, espérenme, ver la vida. Multiplicación. Bueno, no, el pi no era multiplicación, era, recordemos con las diapositivas de acá, el pi que es proyección, lo que hacía era seleccionar o escoger atributos en específico. Aquí estamos, proyección. Por ejemplo, aquí está. Hablamos del operador proyección. Permite obtener las tuplas con cierto conjunto de atributos. ¿Sí? Estaba representado por la letra pi y se especificaban los atributos que queríamos ver de la relación. Es muy sencillito, donde lista de atributos es una lista de atributos, aparecen en la relación resultado, y relación es una relación o expresión relacional, ¿sí? Recordemos que relación, en este caso en álgebra relacional, estamos hablando de una tabla. Una tabla que puede venir o que pudo haber nacido desde una entidad o de una relación en modelo entidad-relación, ¿sí? Eso quiero que quede claro, que no se confunda. Ejemplos, por ejemplo, fíjense esto. Teníamos aquí la tabla empleado. Teníamos aquí la tabla empleado con varios atributos, nombre, apellido 1, apellido 2, DNI o cédula. DNI, ¿no es cierto?, el número de identificación personal en España. Para nosotros es el número de cédula, fecha de nacimiento, dirección, sexo, sueldo. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de aplicar el operador proyección, donde yo enlisto un cierto conjunto de atributos de la relación empleada. Es que está aquí diciéndome que yo sencillamente voy a escoger los atributos sexo y sueldo de la relación empleada. ¿Sí?
¿Estamos Sí, claros, profe. estudiantes? Sí, profe, ya recuerdo. Algo así similar nos explicó en la clase anterior, pero con la aplicación de Office para la base de datos, lo explicaba cómo escoger dos celdas o dos eh, características de la tabla empleado, ¿no es cierto? Algo Ujú, así era. ujú. Ya, profe, gracias, ya me quedó claro. Ya, qué bueno. Sí, aquí, déjenme ver, aquí tenía yo la plantilla de ejercicios. Veamos. Bueno, estos son dos ejercicios que ya les voy a subir en el virtual para que los realicen, por favor. Pero en tal caso, entonces, por ejemplo, si yo hiciera aquí un ejercicio que diga, solo por ponerles un ejemplo, ¿sí? Nombre de la tabla fabricante. ¿Cuál sería el resultado, chicos, si yo aplico este ejercicio? Díganme ustedes. Así por fila sería Juan y fabricante, ¿dónde está? Ya, Juan. Y fabricante de... Sería Tomamos solo, toda la celda o solo por nombre específico, todos, ¿no? o sea, todas las filas, pero únicamente el atributo. Ahí ya. ¿Sí? Quiero que quede claro, entonces, el resultado de esta operación, de la proyección Fabricante. sobre la relación fabricantes, la proyección con la lista de atributos nombre. Hagamos, Iván, si puedes poner de mute, por favor, a tu micrófono. Entonces, el resultado sobre esta tabla es nada más esto de acá. ¿Sí? Es muy facilito. Sencillamente, la proyección nos ayuda a escoger uno o varios atributos de la tabla. Si en este caso decidí solo usar nombre, y entonces me queda este resultado. Si pusiera nombre y dirección, entonces le agregaría la columna dirección. Así de sencillo. Mientras que recordemos que era distinto el operador selección. Fíjense ustedes. Sea R una relación y teta una condición, sigma teta R da como resultado otra relación con esquema igual que el de la relación y con instancia, el conjunto de tuplas de las instancias que cumplen con esta condición. Aquí, en cambio, el operador selección, como dice el nombre, lo que me filtra no es atributos, sino es filas o instancias o tuplas. ¿Sí ven cómo se hace la especificación? Por ejemplo, voy a copiar el sigma de acá. ¿Ya? Por ejemplo, sigma. Hagamos que de 3 dirección. Perdón.
direct igual a D3. Por ejemplo, yo quiero escoger todos los fabricantes cuya dirección sea D3. ¿Sí? ¿Cómo queda? ¿Cuál sería el resultado de esta relación, chicos? 4 María de 3, 13 María de 3. Solo escoge los con dirección de 3, ¿no es cierto? Correcto, perfecto. Exactamente, a eso quería llegar. A ver, repíteme, Iván, ¿cuáles serían? Sería 4 María de 3 y 13 María de 3. Correcto. Ya. Los únicos que nos quedan son estos. A ver. Bueno, aquí estoy haciendo una copia. Listo. Profe, ¿esto es como un filtro? Correctísimo, Fátima. Es un filtro a nivel de tuplas. Correctísimo. Listo. Fíjense entonces cuál es el resultado de esta operación de álgebra relacional en selección, usando el operador de selección que es sigma. Yo digo todos los fabricantes cuya dirección sea de 3. Ahora al final me quedo con 2 registros. Y fíjense que el esquema, la estructura de la relación del resultado es exactamente el mismo de acá. ¿A qué me refiero con el esquema o estructura? Es decir, las columnas, el número de columnas es el mismo. Yo no le toco. Pero lo que sí se filtra son las tuplas. Mientras que en la proyección, como esta de acá, ahí las tuplas no se tocan, pero lo que sí cambia es los atributos. Aquí yo selecciono qué atributos quiero ver y aquí sí se cambia la estructura de la tabla. ¿Sí? Esta tabla de aquí mantiene la misma estructura de esta, pero esta de aquí ya no. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Qué dicen, chicos? En eso quedó claro, profe. Para lo que es... Ese me fue el nombre. ¿Qué significaba la letra pi? Se me fue. La letra pi es proyección. Esto de aquí Proyección. es Ahí ya. proyección. Y esto es selección. Selección. Es como dice Fátima, ¿verdad? Es como un filtro, pero ya en base de datos tenemos que utilizar esa fórmula de álgebra relacional para poder filtrar dentro de una base de datos. Eso. Exactamente. Exacto. Correctísimo. Correctísimo. Voy a poner aquí. Ya. Listo, chicos. Bueno. Entonces, haciendo un repaso rápido de lo que eran los operadores unarios como proyección, selección. Tenemos la unión, que unía tuplas. Sencillamente, si unimos R con 10 tuplas y S con 15 tuplas, el resultado nos va a dar una relación de 25 tuplas, ¿no es cierto? Solamente agregar las relaciones de aquí de intersección, daba como resultado una relación con el mismo esquema y tiene un conjunto de tuplas que sean la intersección de R y S. Eso no hemos visto un ejemplo todavía. La diferencia, la resta y el producto cartesiano. Esto quiero que repasen, chicos, por favor, es importante. Estos son los ejercicios que tienen que hacer. ¿Sí? Acá están el ejercicio 1 y el ejercicio 1 que ya está hecho los primeros pasos y el ejercicio 2 que está más abajo. La división también hemos visto. Una división entre dos relaciones. El resultado es otra operación, otro resultado cuyo esquema es la misma, bueno, los atributos A1 a N. Y su contenido son las tuplas tomadas a partir de la relación, tales que su valor está asociado en R. Esta operación es muy importante, la verdad. Por ejemplo, fíjense, sean R y S dos relaciones, ¿sí? Y vamos a aplicar una división entre esas dos relaciones R y S.
El resultado le vamos a llamar Q. ¿Sí? Entonces, si tenemos R con este número de tuplas y con dos atributos A y B, y S con tres tuplas, con tres registros y su atributo B1, B2, B3, la división entre R y S me da A2 nada más. ¿Por qué? Porque sencillamente se van todos, es una división en la que si ustedes ponen esto sobre esto, se va todo lo que es con B1, B2 y B3. ¿Sí? Y al final me queda, por ejemplo, solo A2. No es muy importante esta operación, la verdad. Vamos a ir a árbol de consultas. ¿A qué me refiero con árbol de consultas? Bueno, la notación usada habitualmente en sistemas relacionales para representar consultas internas es el árbol de consultas, ¿sí? Recibe este nombre, o también se lo llama como árbol de evaluación de consulta o árbol de ejecución de consulta. Es una estructura de datos en árbol que se corresponde con la expresión de álgebra relacional. Representa las relaciones de entrada de la consulta como los nodos hoja del árbol y las operaciones como nodos internos. ¿Cómo es la ejecución de un árbol de consultas? Se ejecuta la operación de un nodo interno, siempre que estén disponibles sus operadores. Reemplazar ese nodo interno por la relación que resulta de la ejecución de la operación. El proceso concluye cuando se ejecuta el nodo raíz y se obtiene la relación resultante de la consulta. Fíjense ustedes, chicos. Chicos, regálenme un segundito. Tomemos un break de 5 minutos y volvemos. ¿Les parece? Listo, bro. Gracias. 5 Listo, minutitos de profe. break y volvemos. Ya, volvemos a las 9, a las 9, en 5.
Como ven, chicos, estoy de vuelta. Espera un momentito. El receso. Y continuamos. Bueno, entonces, les hablaba del árbol de consultas. Por ejemplo, aquí vemos una consulta unidad en donde hacemos una proyección, escogemos el nombre del proyecto, el número de departamento, apellido, dirección de la relación proyecto. Solamente para los proyectos cuya ubicación está en Gijón, por ejemplo. ¿Sí? Y por ejemplo, hacemos una unión con, nuevamente acá, una condición en la que el número del departamento de proyecto será igual al número del departamento de acá. Y el director, el DNI del director también sea igual al DNI de la tabla empleada. ¿Qué árbol representa esta consulta? ¿Cuál es su orden de ejecución? Fíjense ustedes. El árbol nos ayuda a organizar el orden de ejecución. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos primero la proyección, escoger los atributos, luego hacemos esto de acá. Recuerden que era el join natural. A ver, permítanme un segundo. Era el join, bueno, el join normal, ¿sí? Este era un join sencillamente muy parecido al join natural, solamente que aquí es de acuerdo a una condición específica. ¿Cómo se ejecuta el join? Recuerden que era como hacer un producto cartesiano y una selección. ¿Sí? Y el join natural, mientras tanto, era el mismo join normal, pero con qué particularidad, que la condición de igualdad era entre los atributos de igual nombre, nada más. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un join. Y desde acá tenemos un join en el que hacemos igualdad del DNI del empleado con el DNI del DNI igualmente desempleado, pero de la tabla departamento. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, este es el join con la relación departamento, mientras que acá tenemos las condiciones sobre departamento y proyección. Y aquí tenemos algunos operadores relacionales adicionales, como por ejemplo funciones de agregación, recursivos. Sí. Vamos a hacer ahora, chicos, un pequeño ejercicio en Postgres SQL. Abramos todos, por favor, el Postgres, el pgadmin que deben tener instalados sus computadores. ¿Sí me siguen, chicos? Los noto muy callados ahorita. Iván sí está por ahí. Fátima, Mario, Juan Pablo. Pero no sé si nos podría facilitar el Excel para ver cómo Sí, se van relacionando las diferentes. por supuesto. Gracias. Por supuesto. Vamos a hacer aquí ejercicio en clase. Vamos a crear aquí una tareita. Y recuerden que ya tienen que ir terminando. Algo pasó, no sé qué pasó. Tienen que ir terminando también el trabajo de los modelos entidad-relación. Otra vez. Y yo estaba bueno, como era para hoy, ya le subí casi incompleto, pero
Los últimos decían algo así como que de jalar tablas o filas. Déjeme ver, perdón, para. Claro, Y ahí me quedé pensando porque no, la verdad no sabía y me falta el tiempo para averiguarlo. claro, no hay problema. Aquí estoy aquí para responderles a todas sus consultas. Estamos estamos ahí con el perrito de Iván en el fondo, creo. Perdón, profe. No hay problema. Hasta eso, por favor, abran todos el PG admin del Postgres. Profe, ya le encontré, ¿verdad? Dice el enunciado, dice, bueno, implementar los siguientes modelos en una base de datos PostgreSQL usando el pgadmin, ingresando mínimo 10 registros. Esto le hacemos, el primero dice fábrica de pelotas, golazo. Y eso hay que hacerlos ya en la aplicación en sí, hay que capturar algo de eso, o como, no sé si podemos hacer un ejercicio con usted. Claro que sí, por supuesto. A ver, ya lo vamos a hacer. Gracias. Claro, Iván. 25. Le silencio porque otra vez el perro anda bien. Todavía lo escuchamos a tu perrito. Ya. Ujú. Ya. Entonces tienen aquí esta tarea 3 de álgebra relacional que tienen que subirla para hasta el siguiente lunes, en donde van a encontrar el Excel con los ejercicios. Son 2 ejercicios. El lunes está descrito aquí. Son los mismos que están en las diapositivas y el otro. Ejercicio 2 está más abajito. Es esto de aquí. Son 2, por ejemplo, en el caso del ejercicio 2, son 2 join naturales, una selección y una proyección. Está sencillo. Y lo que les indicaba, bueno, Juan Pablo y Iván fueron los únicos que se conectaron en la clase anterior. Aquí, por ejemplo, ya está arrancado el ejercicio 1 como a modo de ejemplo. Sí, por ejemplo, el producto cartesiano entre la tabla fábrica y ventas es la unión o la asociación de el primer registro de fabricantes por todos los registros de ventas. Luego, el segundo registro de fabricantes por todos los registros de ventas. Entonces va así, 1 Juan de 1, 1, 100. 1 Juan de 1, 1, 2, 200, ¿sí? Todo. Y luego de eso, este es producto cartesiano. El join natural se refiere a hacer este mismo producto cartesiano, pero ya con la condición de que coincidan los atributos equivalentes. Por ejemplo, entre fabricante y venta, el atributo equivalente, ¿cuál es? Es número de fábrica. ¿Sí? Entonces aquí, entre fabricante y venta, deben conseguir el número de fábrica, entonces así mismo aquí solo va, por ejemplo, aquí ya va el 1 con el 1, el 1 con el 1, solo hasta aquí. De ahí el 1 con el 2, por ejemplo, ya no va. Esta unión de este registro, Juan de 1 con este registro, 3350, ya no va, porque no coincide el número de fabricante, o numeral F.
Lo mismo los otros también, el 4 ya no coincide, ¿sí? Las tablas, aquí están las tablas de datos. Sí, aquí están todos los registros. Tienen que seguir todos los registros que están aquí y le van completando la tabla. Y al final hasta llegar al último producto que es este de aquí. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, chicos. Para el siguiente lunes 1 de agosto. Y recordemos el ejercicio del capítulo 3, modelo entidad relación o normalización. Que está para el viernes 29 de julio. Veo que Iván le ha subido. Pueden subirle de nuevo. Los que todavía tienen tiempo. Oh, bueno, todos tienen tiempo. Profe, igual sí puedo luego subir otra vez, ¿no? Porque como digo, no hice los Sí, que sí, hay que hacer con. sí, Ya. por supuesto. Por ejemplo, ejercicio 5. Modelo entidad relación. Los siguientes ejercicios presentan un enunciado del modelo de relación correspondiente. Para cada ejercicio se pide aplicar el modelo relacional, identificando claramente las clases primarias, clases foreanas y las restricciones que correspondan. A continuación, implementar los siguientes modelos en una base de datos Postgres usando el PageGen, ingresando mínimo 10 registros por cada tabla. Por ejemplo, fábrica de pelotas Golazo. Mario, ¿nos puedes ayudar con la lectura para los compañeros del enunciado del ejercicio? Listo, profe. Lo que es fábrica de pelotas Golazo. Sí. Solicitan nuestros servicios para resolver el almacenamiento de datos de un sistema de gestión de la producción de una fábrica de pelotas. La fábrica se compone de una serie de plantas, cada una identificada por un color. De las plantas conocemos la superficie en metros cuadrados y la lista de procesos que se llevan a cabo dentro de ellas. De estos procesos solo conocemos su nombre y un grado de complejidad asociado. Dentro de cada planta se encuentran las máquinas. Cada máquina es de una marca y un modelo y se identifica por un número. Este número es único a lo largo de todas las plantas. Cada máquina es operada por técnicos. Debemos conocer en qué rango de fechas los técnicos estuvieron asignados a esa máquina y además en qué turno, mañana, tarde o noche. De los técnicos conocemos su DNI, nombre, apellido y fecha de nacimiento, aparte de una serie de números telefónicos de contacto. Existen situaciones normales en las que una máquina sale de servicio y debe ser reparada. Lo único que nos interesa conocer aquí es cuál otra máquina está asignada para tomar el trabajo que ella no puede realizar. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias, Mario. Entonces, como se fijan, tenemos aquí una situación de la fábrica y tenemos aquí ya la ayuda, es más o menos el modelo de entidad-relación ya arrancado. Tenemos, por ejemplo, la entidad planta con color, superficie, proceso que está como clave primaria. Tenemos la entidad máquina. A ver, aquí no me gusta que nos pone como esta corrección, omitir una vez. Omitir una vez. Bueno, entre aquí, por ejemplo, también tenemos la entidad máquina, número, marca, modelo. A veces tenemos que la entidad máquina se reemplaza consigo mismo, se asocia consigo mismo a través de la relación reemplazar.
y que un técnico opera máquinas. Aquí ven, por ejemplo, la cardinalidad de la relación. Por ejemplo, un técnico opera varias máquinas. Sí, un técnico opera varias máquinas. Y una máquina puede ser operada por varios técnicos también. Es por eso que aquí, por ejemplo, en la relación opera tiene atributos como el turno, el periodo, incluso la fecha de inicio y la fecha de fin. Sí. Aquí recordemos que no existe atributos de los atributos, sencillamente es un modo de expresar. Pero en realidad aquí es más bien, en vez de periodo, podemos poner directamente los atributos. Son turno, fecha de inicio de periodo y fecha de fin de periodo. Se acabó. Sí, entonces fíjense ustedes. Dice, cada máquina es operada por técnicos. Debemos conocer en qué rango de fechas los técnicos estuvieron asignados a esta máquina. Tenemos entonces estas fechas de aquí, nos ayudan a controlar eso. Y además en qué turno, mañana, tarde o noche. Aquí este atributo, por ejemplo, nos ayuda a esto. De los técnicos conocemos ya estos atributos, DNI, nombre, apellido, fecha. Y existen situaciones normales en las que una máquina sale de servicio y debe ser reparada. Lo único que nos interesa conocer es cuál otra máquina está asignada para tomar el trabajo. Aquí se reemplaza cuando tiene que estar reparada. Aquí, por ejemplo, nos faltaría un atributo que diga, por ejemplo, estado de la máquina. Entonces, aquí lo que dice, prácticamente está completo esto. Solo nos faltaría tal vez agregar el atributo estado. Y aquí ya nos tendríamos que crear las tablas correspondientes en Postgres, chicos. Entonces, vamos a hacer una creación primero. Vamos a empezar por la tabla o entidad máquina. Vamos a crear una entidad. Aquí está mi PHadmin. Esa es mi clave. Todos estamos con Ay, profe, ¿qué contraseña se pone? la que utilizaron en la instalación, Juanpa. Yo le puse del 1 al 7 y vuelvo a poner del 1 al 7 y no me funciona. Él, estás equivocado de clave. Ahorita le borré, pensé que me estaba dando un error, estoy volviendo a instalar, pero me quedó la duda, dije tal vez no me acordé, le registré mal. Sí, la verdad que no, que tienes que estas pilas de qué clave le pones. Sí, seguramente te pasó eso. ¿Sí? Entonces, chicos, fíjense, bueno, esperemos que ya Juan Pablo instale, los otros compañeros, supongo que ya todos están abiertos con el PHadmin. Recuerden de crear dentro de databases, podemos crear una nueva base de datos solamente para nuestras prácticas. Yo en mi caso, por ejemplo, me creé una base de datos solo para mi trabajo en Wisen, le puse el nombre BD Wisen. Ustedes pueden hacer lo mismo, crear una base de datos para, tal vez que se diga fundamentos, bases de datos, algo así, fundamentos BD, algo así. Y dentro de bases de datos tienen esquemas. Aquí también créense un esquema particular para las prácticas. En este caso yo me creo una que es PD práctica. Profe, un favor, no sé si puede repetir esa parte en donde se crean las diferentes carpetas. Claro que sí, Fátima. Una vez que se loguean, bueno, que ingresan y ya insertaron la clave, bueno, Postgres normalmente les aparece así, servidores. Ustedes tienen que hacer doble clic, les va a aparecer esto. Hay una base de datos por defecto, que es esta de aquí, Postgres, pero ustedes necesitan crear una nueva base de datos para sus propósitos personales. Vamos a hacer clic aquí en base de datos y vamos a crear database. Y en base de datos aquí ponemos un nombre. Puedo poner de Wisen, prueba, si quiero llamarlo así porque ya tengo mi propia. Y el usuario puede ser igualmente Postgres. Si quieren le agregan un comentario, si no, no hay problema. Estos parámetros de acá son por defecto. Siempre nos muestra en lenguaje SQL qué es lo que estamos haciendo. Y guardamos. Fíjense, ven que ya no se costó la clase. Ya estoy con el correcto link.
Sí, bueno, entonces de aquí ya se nos crea varias cosas. Aquí, ahora, les recomiendo algo. Dentro de la base de datos que acaban de crear, pueden crear un esquema por ejercicio o por modelo de entidad-relación. Por ejemplo, voy a crear yo un esquema solamente para mi ejercicio fábrica de pelotas golazo. Puedo crear un esquema y llamarle fábrica golazo. Fábrica gol le voy a llamar para recordar. Nada más. Creo mi esquema y dentro de este esquema voy a tener ya todas las tablas solo correspondientes a este ejercicio fábrica golazo. Lo mismo puedo crear un nuevo esquema solo para otro ejercicio, ¿sí? Porque el esquema se supone que debe tener las tablas y relaciones, tablas de, de un modelo de entidad de relación que proviene de un escenario en específico. Aquí tenemos las tablas, vamos, y para crear mi primera tabla voy a hacer clic derecho en Tables y voy a poner crear tabla. Es la manera de cómo crear una tabla mediante el wizard o mediante de manera gráfica fácil, sin utilizar el lenguaje SQL. Lo primero voy a crear mi tabla máquina. Esquema fábrica gol, table space. Creo que igual me coge por defecto este que está, perdón, fábrica gol. Table space, PG default. No importa si se selecciona o no. Y vamos acá a columnas. ¿Qué columnas voy a crear? Vamos a crear primero. En base a mi esquemita de aquí, columnas número. Perfecto. Entonces, ¿sí puede repetir esa parte de crear la tabla? Claro que sí, Fati. Por favor. Claro que sí. Les comentaba entonces, dentro ya del esquema, aquí ven varias secciones, agregados, colaciones, tablas foráneas, operadores, procedimientos, secuencias, disparadores, funciones de disparadores, tipos, bueno. Dentro de tablas, no deben tener todavía ninguna, hacen clic derecho, ponen crear tabla. Y en crear tablas sí voy a crear todas las tablas que requieren, que representan mis entidades y relaciones. Pongo el nombre y me voy a columna. Voy a crear en columna el primer atributo que se llama número, que es de tipo numérico. Recuerden que en bases de datos tenemos distintos tipos de atributos. Numeric, aquí está numeric. Not null, así es. Por ejemplo, este primary key, sí, es clave primaria. No es nulo, exactamente. Nunca puede ser nulo este campo número porque es el identificador único de una método. ¿Por qué ahí en el data type le escogió el sin corchetes o con corchetes? ¿Cuál es la diferencia ahí? Con corchetes, Juan Pablo, es una lista o un array o un arreglo. En cambio, sin corchetes ya es un valor, un solo valor. Sí, siempre escogen el numeric. No vamos a trabajar con vectores por ahora. Tamaño o precisión de número, pueden poner igual, como no tenemos demasiadas máquinas, no sé, podemos poner hasta un número 6 de largo del número, ¿sí? Hasta 6 dígitos. Y nada más, y nuevamente que activen el primary key, el nombre. Vamos al siguiente atributo. El atributo siguiente es marca, nos falta marca y modelo. Vamos a poner marca. Este en cambio es de tipo character variant. Como decía Juan Pablo, entre este y este escojo el que no tiene corchetes, porque no estamos usando vectores. No es un atributo que es un vector de valores, no. Es un solo valor. Una marca se especifica por un solo valor, ¿sí? Esto no es ni primary key y tampoco, bueno, lo que sí debería ser que siempre sea no nulo. O sea, siempre exigir que hay algún valor, ¿sí? Aunque no sea primary key. Y la tercera columna es el modelo, decía, ¿no? Sí, el modelo. Vamos nuevamente, character variant. Es el tipo es el tipo de variable, el tipo de atributo comúnmente usado para las variables o los atributos de texto, como nombre, apellido, dirección. Siempre para eso utilicen el character variant.
Es el más utilizado. Y este modelo podría ser no imprescindible, ¿verdad? Listo. Tenemos Sí, ya... aquí aparece dos character variant. ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué hay los dos? Porque el otro character variant, Fátima, con los corchetes significa un vector de character variant. O sea, varios valores para un mismo registro. Y eso no queremos nosotros. Por ejemplo, un caso específico, que una persona tenga varios teléfonos, ahí se podría pensar en un vector de valores porque es para la persona Fátima Campos hay 3 teléfonos. El de la casa, el móvil y el de la oficina. O sea, ahí tal vez se podría escoger como atributo un vector, pero ni así. Los vectores casi que no se usan. Entonces, usamos valores únicos como character variant, sin los corchetes. Sí, vamos a ver en avanzados, constraints, por ahora ninguno. Bueno, el constraint ya está. Si queremos le vamos a dar un nombre al constraint, que es la clave primaria. Normalmente se le puede dar un nombre que sea PK de primary key y el nombre del atributo. Esto no es obligación. Si desean le ponen un nombre al constraint, si no lo dejan así nomás, nada más. Y este es el SQL que se va a generar. ¿A qué hace referencia el constraint? Los constraints son, por ejemplo, cuando ya utilicemos claves primarias y foráneas. Es decir, un constraint, por ejemplo, que el atributo número sea identificador único, sea clave primaria. O sea, un constraint significa, no existe una restricción. Entonces, esto nos va a ayudar, este primary key nos va a ayudar a que no hayan 2 o 3 máquinas con el mismo número. Es decir, no pueden haber 2 máquinas con el número 230, porque es un identificador único. Sí, entonces lo mismo, por ejemplo, si fuera de persona, el atributo cédula, el número de cédula también debería ser primary key y se va a crear automáticamente un constraint, una restricción sobre número de cédula. ¿Por qué? Porque no se puede repetir. Dos personas no pueden tener el mismo número de cédula. A eso se refiere el constraint, Fátima. ¿Estamos claros? Y siempre es recomendable poner también un tope al largo o a la precisión del atributo, por ejemplo, marca. O sea, que no sean marcas que tengan más de 50 caracteres. Lo mismo modelo, sí, porque si no es molestoso ver valores, casi que van a poner una frase como valor, no. Tiene que ser nombres muy específicos, no puede ser más de 50 caracteres. Listo. Tenemos todo, tenemos mis columnas, he definido mi clave primaria, he definido algunos constraints adicionales como que, por ejemplo, marca nunca esté vacío, nunca se puede dejar vacío el campo marca, ¿sí? Y mi tabla se llama máquina. Aceptar, save. Ya tenemos mi primera tabla. ¿Se dan cuenta? Vamos a ir a la siguiente, vamos a crear la tabla planta con estos atributos. Vamos a ver, nuevamente hago clic derecho sobre tablas. Pongo crear tabla. Voy a llamarle planta. Y en columna vamos. ¿Cuál es? Primero, a ver, color, superficie, proceso, nombre, grado de complejidad. ¿Cuál será aquí la clave primaria? Toda entidad o toda relación tiene su clave primaria. ¿Cuál será aquí en planta? Nombre. El nombre, sí, muy bien, Juan Pablo. Nombre podría ser porque es difícil que dos plantas lleven el mismo nombre, ¿no? No es en el caso de las personas. En las personas sí pueden haber dos Juan Pablos, dos José Ignacios, dos Fátima Valentina, así. Pero en las plantas probablemente no. Así que se podría usar, aunque normalmente, como les digo, ya una norma o una buena costumbre de un administrador de base de datos es que para toda entidad el identificador sea numérico, la clave primaria sea de tipo numérico y sea algún código, un número de serie. Es una buena costumbre, pero por los propósitos que estamos empezando, podríamos usar el nombre como la clave primaria de planta.
Entonces vamos a crear primero mi columna, nombre, tipo de dato, character array nuevamente. El campo nuevamente que no sea más de 50 caracteres y sí, primary key y que no sea nulo. Perfecto. Vamos al siguiente. Ya, el proceso, si ven aquí, ojo, aquí también no voy a usar proceso como atributo porque este es solo un modo de expresar que estos atributos, nombre y grado de complejidad, representan el proceso de la planta. No, entonces, voy a ignorar proceso y solo voy a usar nombre, grado de complejidad, superficie y color. Vamos con superficie. Superficie de la planta, me imagino que puede estar en metros cuadrados, vamos a usar numeric. Luego, color de la planta. Planta industrial, estamos hablando de una planta industrial. Color es lo mismo, no más de 50. Y un grado complejidad. No es recomendable usar nombres muy grandes en los atributos, solo voy a poner grado con. Grado complejidad, este puede ser integer, tal vez porque es el grado 1, 2, 3, 4, son solo valores enteros. No puede haber un grado de complejidad 2.5, no, definámoslo como entero. Sí, constraints, automáticamente ya está como el nombre y me va a generar un nombre automático, como les digo, esto no es obligatorio, con que haya definido mi clave primaria y mis atributos también. Guardemos. Listo. Tengo ya mi segunda tabla. Y vamos a crear rápidamente mi tercera tabla, que es técnico. Bueno, recordemos algo. Una planta posee varias máquinas, pero una máquina pertenece a una sola planta. ¿No es cierto? Una planta posee varias máquinas, pero una máquina puede pertenecer a una sola planta. No es posible que una máquina esté en dos lugares a la vez, ¿no es cierto? Entonces, por eso aquí es la relación, una planta de 1 a n, una planta posee muchas máquinas de 1 a n máquinas, pero en la primera de aquí de 1 a 1 está aquí una máquina, pero pertenece a una planta y punto. ¿Sí? Las relaciones de 1 a n hacia este sentido y de 1 a 1 hacia el sentido contrario. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe, de eso sí, claro. Ya. Entonces, chicos, recordemos algo, una regla básica de los modelos de entidad-relación. Cuando la relación no es de muchos a muchos, sino solo es de uno a muchos, entonces normalmente la relación no necesita una tabla por sí sola. Entonces aquí probablemente sea suficiente con que la máquina tenga el nombre de la planta a la que corresponde y ya está. ¿Sí? Entonces, en la misma tabla máquina podemos tener el nombre de la planta como tal a la cual pertenece y se acabó el lío. Va a ser diferente a la relación máquina-técnico porque aquí sí es de muchos a muchos. Ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, vamos a crear mi tabla técnico primero. Vamos a crear, no le llamemos DNI, llamémosle cédula en nuestro caso. Character Barring. Precisión 10. Sabemos que la cédula nuestra tiene solo 10 dígitos. Clave primaria y no nulo. Vamos al siguiente. Técnico NYAP. Bueno, este es un atributo también usado en España. Le vamos a cambiar nosotros por el nombre del técnico. Nombre. Listo. También los nombres no puede ser nulo. Aunque no sea clave primaria, pero no podemos dejar a alguien sin nombre, eso sí.
¿Qué más? El nombre, la fecha de nacimiento y el teléfono. Fecha, nacimiento. Aquí podemos usar de tipo date. ¿Sí? Y ¿cuál faltaba? Y el teléfono. Teléfono, recuerden que no es numérico. El teléfono es igual texto. O sea, el texto, o sea, o character variable, ¿sí? Permítanme un segundo, ¿no? Profe, está apagado su micrófono, creo. Profe, Ya, está apagado el micrófono. ya, muchas gracias, chicos. Les decía, chicos, ¿por qué el teléfono no es numérico? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque, por ejemplo, su número de teléfono puede ser 098-456, ta, 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 ta. Si es que yo le pongo numérico, muchas veces el cero que está al inicio lo remueven, lo quitan, porque el cero a la izquierda no vale nada, ¿no es cierto? Numéricamente. Pero en un número de teléfono, el cero de adelante sí es necesario. Entonces se lo pone como texto, ¿sí? Y todos los atributos no nulos, ¿sí? Vamos a grabar. Listo. Vamos ahora a la siguiente. Entonces les decía, chicos, ¿estamos o no de acuerdo? ¿Cómo asociamos a una máquina con una planta? Lo que hablamos hace un ratito. ¿Cómo hacemos, cómo sabemos que una máquina, una determinada máquina corresponde a una planta, a una determinada planta de procesos? Por el DNI. Por No, por el nombre de la planta. ya, correcto. El nombre de la planta, exactamente. ¿Dónde iría el nombre de la planta? Bueno, yo sé que está aquí, pero por ejemplo, digamos, vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta de la necesidad de esto. Vamos a ingresar 3 registros para mitar la máquina. Voy a hacer aquí clic derecho y create column, index, edit drop. Ya, podemos ir directamente aquí, verán, en Query Tool, ¿sí? Hacemos clic derecho sobre cualquier tabla y podemos usar la herramienta de Query. Y aquí vamos a empezar a trabajar con lenguaje SQL, chicos. Por ejemplo, para insertar un valor es insert into. Usamos el nombre del esquema, en mi caso es fábrica. Pueden hacer control spacebar y automáticamente les autocomplete el nombre del esquema. Y lo mismo, ponen un punto, hago de nuevo aplastando control, barra espaciadora y me sugiere las tablas que yo ya tengo creadas. Voy a crear dentro de máquina values. Ya, entonces vamos a crear, por ejemplo, a ver, estaba por acá, necesitaba número, marca y modelo. Vamos a ir poniendo número, 1, marca, pongamos General Electric, modelo, el modelo de la máquina, ¿cuál podemos poner? Podemos poner modelo estándar, por ejemplo. Ya. Vamos a crear 2 registros más. Nombre de la máquina, vamos a poner Oster, suponiendo que
La misma línea de las licuadoras y el modelo estándar también. Otra máquina. Pongamos el tipo Euro Automotores. Y el modelo es avanzada. Listo. Vamos a señalar esto. Voy a ejecutar. Y les tiene que salir este mensaje. Query return successfully. Que la consulta se ejecutó satisfactoriamente. ¿Sí? Vamos, copiamos, hago un control C, control V y vamos a insertar plantas. Tres registros, o tres instancias. Iránse relacionando, familiarizando con los términos. Instancia es lo mismo que una tupla nueva o un registro nuevo. ¿Cuáles son los atributos de la planta? Nombre, complejidad, superficie, color. Recuerden que tenemos que especificar estos valores en los mismos órdenes, en el mismo orden de las columnas. Entonces aquí recordemos, puedo hacer clic derecho y propiedades para ver nuevamente la estructura de mi tabla, las columnas. Está nombre, superficie, color y grado de complejidad. Tenemos un texto, un numérico, un texto y un entero. Nombre, superficie, color y grado de complejidad. Nombre, superficie, color y grado de complejidad. Entonces aquí... Profe, ¿y cómo le sacó el otro cuadrito para poder revisar? Así, por ejemplo, para revisar la estructura de cualquier tabla, Fátima, por ejemplo, hago clic derecho sobre, digamos, planta y me voy, aquí está la opción propiedades. Hago clic en propiedades y aquí me voy a la pestaña que dice columnas. Y aquí ya le veo nuevamente los atributos creados. Listo, profe, gracias. Nombre, superficie, color y grado de complejidad. Nombre. La planta, pongamos planta eléctrica. Pongamos planta central. ¿No les asigna una idea a cada uno, un número, no? Tal vez. Ya me hicimos eso, papá. Vos mismo me recomendaste el nombre de la planta, ¿cierto? Ya no hicimos eso. Podíamos haber hecho. Pero no lo hicimos. Vamos a utilizar el nombre como el ID. Nombre, superficie. La superficie, digamos que son 100 metros cuadrados de toda la planta central 01. Luego el color. La planta de color rojo. Profe, una duda. Sí. Por ejemplo, la carpeta que le creó es que le denominó Fábrica Gol, yo le denominé con otro nombre. ¿Hay problema al momento de hacer la ejecución No hay ningún o le problema. cambio únicamente el nombre? No hay ningún problema, pero aquí tienes que especificar el nombre de tu esquema. Ah, ok. En mi carpeta yo le puse con espacio el nombre. ¿Está bien? Porque sí me permitió crear. Y no, ahí no está bien. Nunca te recomiendo usar espacios en nombres De de, carpetas. de carpetas. Sí, es que no es carpetas, se llaman esquemas. Y el esquema es como un table space, como un espacio que se asigna dentro del gestor de la barra. Entonces le vuelvo a generar. No, yo de voz solo le cambio el nombre, le hago clic derecho aquí. Así como cambiarle. Sí. Ah, ok. Clic derecho en tu esquema, te vas a propiedades y aquí le cambias. Si estaba con espacio. Ah, ok. Exacto, le borras y le actualizas. ¿Ya? Le borras el espacio y le actualizas. Listo, profe. Sí. Y ahí sí Gracias. tienes que usar el nombre del esquema aquí. Listo. Voy a recordar nuevamente planta. Nombre, superficie, color, grado de complejidad. Nombre, superficie, color, grado. Ya. Y así me voy a registrar unos
unas 3 plantitas adicionales. Planta central 1, planta central 02. Voy a ponerle otro nombre, medio extraño, planta industrial 01. Es otra planta. Y este es más grande que todas, 500 metros cuadrados. Pero esta de acá verde. Esta es de acá blanca. Grado de complejidad 10. ¿Sí? Listo. Tengo ya 3 registros de plantas de producción. Voy a correr. Y me asignó satisfactoriamente. Importante esto, chicos. Cuando estén trabajando en un SQL como este, les recomiendo grabar siempre lo que van haciendo. Aquí tienen el icono de grabar. Voy a grabar. Y voy a escoger una carpetita. No, ¿qué pasó? ¿Dónde se me fue a guardar? No. Save as. Se me guardó en la unidad de... Vamos a la de... Vamos a hacer una garantía de relación. Trabajo final. Y aquí le voy a guardar. Y en trabajo final le voy a dar el nombre. Code, SQL, si desean. Ejercicios, por decirlo así. Estoy poniendo un nombre en específico dentro de una carpeta específica. El formato siempre SQL y voy a guardar. Listo. Ahora sí, voy a chequear los valores. Esto ya es código SQL, chicos, y tienen que ir aprendiendo en la marcha. Conforme vamos trabajando iguales, fábrica. Profe, una consulta. En los atributos de las máquinas, ¿no falta aumentar a qué planta pertenece? Correcto, a eso vamos. A eso vamos, Juan Pablo. Entonces les preguntaba, chicos, justamente cómo relacionamos planta con máquina. Si es que la relación, recordemos algo, ¿cómo se relacionaba? Una planta posee varias máquinas, sí, pero una máquina pertenece a una sola planta y pertenecerá en el tiempo igual a una sola planta. Entonces la relación es de unos a muchos, como dice aquí, de 1 a n. No es de n a n, como es el caso de acá. Aquí, por ejemplo, si ven, coincide que es n a n. ¿Por qué? Porque una máquina es operada por uno o varios técnicos en el tiempo. Por ejemplo, el siguiente año la misma máquina puede ser operada por un diferente técnico. Entonces, una máquina es operada por uno o varios técnicos y un técnico también opera una o varias máquinas al mismo tiempo incluso. Entonces, aquí sí es de muchos a muchos, pero aquí es de uno a muchos nada más, porque una máquina pertenece a una sola planta siempre. Entonces, aquí, chicos, esta es la diferencia. Quiero que quede clarísimo esto. Este es un concepto, un criterio fundamental en el diseño de las bases de datos. En las relaciones de 1 a n, de 1 a muchos, ¿sí? Normalmente, para especificar la asociación o la relación entre estas dos entidades, basta con establecer una clave foránea en una de las entidades. ¿A qué me refiero con clave foránea? Es decir, que una de las entidades absorbe la clave primaria de otra. Va a ser el caso de máquina, que tiene que absorber la clave primaria de planta para poder identificar esta relación.
Entonces, máquina debe tener también la clave primaria de planta, que en este caso, ¿cuál era la clave primaria? Nombre. Perfecto. Entonces, en máquina tenemos que almacenar también el nombre de la planta para saber a qué planta pertenece. ¿Sí? Y más que suficiente. En planta no necesitamos ningún número de máquina, no. Pero en máquina sí necesitamos un número de planta. ¿Por qué? Porque la relación es de máquina hacia planta es de 1 a 1. Una máquina siempre corresponde a una sola planta. No puede corresponder a más de uno, ¿no es cierto? No tiene sentido que una máquina esté presente en más de una planta. Es imposible. Pero una planta sí posee, en una planta sí hay varias máquinas operando, ¿no es cierto? Entonces, en esta relación, que es de 1 a n, sea en el sentido que sea 1n así o un n hacia acá, basta con una clave foránea. Es decir, una de las entidades absorbe la clave primaria de la otra. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a tener que cambiar. Bien decía Juan Pablo. Aquí en máquina sí, ya vamos a tener que agregar una clave foránea. Foreign key. Nos vamos a ir a constraints dentro de la tabla. En constraints in foreign key vamos a agregar un foreign key. Sí, vamos a poner como nombre. Vamos a poner FK, normalmente es un estándar que utilizan todas las personas que trabajan en base de datos. Pueden usar cualquier otro prefijo, pero les recomiendo usemos siempre el mismo FK de foreign key, clave foránea, espacio, planta, porque se refiere al nombre de la planta. Y tabla referenciada. Vamos a hacer referencia a la planta. Aquí me falta crear primero la columna, perdón. Vamos a ir primero a columnas, vamos a crear la columna que va a almacenar el nombre de la planta. En este caso yo le voy a llamar, puedo llamar nombre de la planta o sencillamente planta. Y tiene... ¿No podría repetirse el nombre, por ejemplo, como en la entidad de planta dice el nombre, acá podemos poner nombre planta o no podemos poner así nombre? Ajá, pueden poner nombre de planta. Sí. Y algo importante es que el tipo de dato de este sea exactamente el mismo del atributo de la clave primaria de la tabla planta. Con la clave primaria de planta era de tipo character variant, ¿no es cierto? El nombre de la planta, entonces aquí también tiene que ser este atributo que va a ser enlazado a ese, va a ser del mismo tipo. Igualmente la misma longitud, y este es no nulo también. Listo. Entonces ahora sí vamos a foreign keys. Ya, va a pasar algo. Aquí tengo que borrar primero este foreign key. Vamos a borrar esta de aquí. Porque antes de establecer un foreign key, tengo que almacenar, tengo que crear la nueva columna, que yo le llamo planta. Voy a grabar. Ahí dice contiene valores. Voy a quitarle por ahora este constraint para que me deje grabar, porque ya creé registros en mi tabla máquina. Voy a quitarle por ahora este constraint. Voy a grabar. Listo. Ahora sí, voy de nuevo a clic derecho, propiedades de máquina. Tengo ya mi columna planta reservadita para almacenar el nombre de la planta a la que pertenece la máquina. Voy a constraints, voy a agregar un nuevo constraint, nombre parábola. Perdón, aquí en foreign key. Sí. Voy a un foreign key. Listo, voy a llamarle foreign key planta. Y voy a editar esta fila. Voy a decir a qué columnas hago referencia. Bueno, tengo que enlazar mi atributo planta de aquí. Y la referencia es a mi tabla planta.
Y el término a Profe, referirse. que le consulte. ¿El nombre le pongo FLK-planta o ya por defecto estaba ese nombre? Porque No, parece que yo le puse. Yo le puse. FLK. Ok. Sí, FK, sí. Voy a agregar. Listo. Si ven aquí, ya está agregado entonces. ¿Se entiende, chicos? Esta parte es importante y quiero que se entienda bien. ¿Se entiende lo que estoy haciendo aquí? ¿Todos entienden? Estoy ya estableciendo mi clave foránea. Voy a guardar. Ahora sí, como yo en mi tabla máquina, si hago F5 aquí, me aparecen nulos en la planta. Sí, voy a borrar ahorita nuevamente lo que está en mi tabla máquina. Voy a hacer un drop. En cambio, drop es para borrar registros. Ah, no necesito el from. Bueno, no quiero borrar la tabla. Voy a poner delete. Disculpe que le moleste. No sé si Claro. puede repetir esa partecita en donde se vinculan, porque ahí me perdí en Ya, las claro. opciones. Por favor. Ya, claro, Fátima, con mucho gusto. Lo que sí quiero que me digan es, ¿entienden lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el concepto de crear una clave foránea? Recuerden que inicialmente, pero por favor, díganme, no se queden callados. ¿Se entiende el concepto o no? Si no se entiende, pues digan. Profe, sí le comprendo la relación. Concepto. Por eso le decía, falta vincular la tabla máquina con la tabla planta. Por eso sí le comprendo. Chévere. De mi lado. Y el resto de compañeros, gracias Juan Pablo. Sí, el tema de vincular está en concepto, claro, profe. Si en el tema es en la parte operativa ya del software, en eso me quedé. Perfecto. Y Mario e Iván, ¿entienden lo conceptual de vincular planta con máquina? Sí, profe. Ya. Iván, me imagino que también entiende. Entonces, Profe, tal vez ahí, no sé, con más conocimiento. Profe, una consulta, tal vez usted con más conocimiento, algún tutorial, algún video así de esos de YouTube, como que para entenderle a la herramienta más, porque el select, el drop y esas cosas, cada sistema tiene lo suyo, entonces no sé si tal vez, o un manual o un instructivo de para un poco entender los comandos y esas cosas para chévere. no estar tan perdidos. Excelente, excelente sugerencia de Juan Pablo. Para no interrumpirle tanto, profe. No se preocupen. Les voy a recomendar un tutorial chévere. Y bueno, lo que sí les digo, el lenguaje SQL que estoy usando aquí es universal. En todas las plataformas, sea Oracle, sea MySQL, van a encontrar lo mismo, solo cambiarán pequeños detalles como por ejemplo, en vez de comilla simple para los textos o string, utilizan comilla doble, por ejemplo. Cositas así muy chiquitas. Les voy a mandar, les voy a sugerir en el EVA, el día de mañana les voy a subir un buen tutorial de lenguaje SQL, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la vinculación, para yo indicar a qué planta pertenece una máquina, un registro de máquina, ¿no es cierto? Repitiendo lo que Fátima me pedía, entonces, primero, debo crear mi columna planta, ¿sí? O sea, debo crear la columna en donde voy a almacenar el vínculo con la otra entidad, en este caso con planta. Lo que yo le decía, Iván, aquí podría yo poner cualquier nombre a esa columna. Puedo poner nombre de planta o planta, ¿sí? Pero el chiste es yo le llamo planta, porque eso, sencillamente aquí voy a indicar a qué planta pertenece la máquina. Ahora, ya está planta. Ahora me voy a constraints. Y aquí, bueno, tengo dentro de constraints o restricciones, tengo restricciones de clave primaria y restricciones de clave foránea. También tengo de chequeo o de valores únicos
que también se los puede usar. Pero dentro de clave foráneo, miren, aquí está la que yo creé. Es decir, ¿Hay aquí, algún problema si es que le elimine a a, a la clave primaria? Porque le puse en borrar esa. no hay, bueno, o sea, no sé, hay problema, tienes que crear la clave primaria. Siempre una clave primaria. Ujú, Ah, ok. sí. Ya. Si es que Ya borraste, ya le sencillamente dejé. hazle aquí en add row. Bueno, a mí no me deja porque Luego, ya especifiqué. ah, Pero tienes que crearle, le puedes borrar. O sea, ya digamos que yo borro, como vos te pasó por error. Aquí ujú. agregas, pongo el nombre y aquí ya le hago en editar. Y en definición tengo que seleccionar cuál es la clave primaria. Aquí pongo número. Sí, aquí me deja si quieres escoger más columnas. Pero no, ya es suficiente con número. Y hace save. Me voy nuevamente a constraints y aquí está mi clave foránea, ya está especificada. Ahora es mi clave primaria, perdón. Ahora mi clave foránea, entonces nuevamente lo que les dije. Tienen que poner en agregar, ponen un nombre específico para el constraint, FK, otra clave foránea si quieren. Nunca utilicen espacios en blanco, por favor. Sí, aquí ya ponen editar y aquí yo voy a escoger columnas. ¿A qué columna le voy a asociar la clave foránea? A planta en mi caso. ¿Referencia cuál? A la tabla planta. ¿Sí? Mi atributo planta se va a asociar dentro de la tabla planta a el nombre de la planta. ¿Sí? Facilísimo. Y añadir. Pongo añadir y se graba. ¿Sí? Yo ya no le guardé porque ya tengo creado. Entonces todos ya deben tener este foreign key aquí. Sí, una vez que esté este foreign key, entonces ahora sí, como les decía, como ya tengo creado 3 registros, voy a borrarles nuevamente para poder ya ingresar correctamente los registros de máquina, pero ahora sí especificando a qué planta corresponde. Voy a borrar con delete from, borro aquí todos los registros de máquina, vemos aquí ya no hay ninguno, y aquí sí en máquina voy a especificar. Voy a decir que todas estas máquinas están trabajando en la planta central 1. Aquí agrego un nuevo valor. Fíjense que como ya agregué una columna, por ejemplo, esto de aquí sí se va a correr bien, porque son 4 valores que estoy insertando. Pero si quiero correr esta de aquí, solo con 3 valores, me va a dar un error. Ah, no me da un error, pero me inserta un valor nulo, y eso yo no quiero. Vamos aquí, vean, aquí me insertó valor nulo, eso yo no quiero. Voy a borrar, delete from máquina, where, número de máquina, voy a borrar el registro de la máquina 3. Con F5 pueden correr. Ahora sí, voy a ingresar ahora sí bien. También la máquina 3, todas estas máquinas están operando en la planta central 01. Me invento y yo lo establezco así por ahora. ¿Sí ven? Entonces ahora sí, chévere chicos. Ahora sí yo sé qué máquina, a qué planta corresponde cada máquina, ¿sí? La siguiente clase podemos continuar con la relación técnico. Máquina opera técnico, ¿sí? Les voy a subir los videos de la clase anterior, más el ejercicio de Excel y un tutorial, ¿sí? Y vamos a extender la tarea de modelamiento de entidad-relación, porque realmente sí necesitamos un poco más de trabajo ahí, en conjunto. Vamos a poner en realidad más bien para el viernes 5 de agosto. Pero sí, chicos, mientras tanto sigan avanzando, por ejemplo, los modelos de entidad-relación, sí que pueden hacerlo solos. No se olviden, por favor, chicos, entonces necesitamos trabajar y terminar este trabajo de modelo de entidad-relación.
Es la tarea 2, modelo entidad relación, ¿sí? Listo, chicos, no les quito más tiempo. Les dejo que vayan a descansar, a dormir. Profe, ¿nos puedes subir este video, por favor? Por Para supuesto, revisar. por supuesto que sí. Les voy a subir ya el día de mañana, ¿sí? Muchas gracias, profe. Gracias, profe.